Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Hoy viernes 22 de octubre, bienvenidos a una edición más de nuestro programa De Esto Tenemos que Hablar, un programa especializado y que transmitimos a través de la emisora Radio Medina Estéreo y nuestro canal YouTube Lonja Autorreguladores, donde pretendemos entregarles a ustedes, a todos los administradores de propiedad horizontal que se conectan los viernes con nosotros a las 2 p.m., información clara, precisa y concreta sobre el proceso de certificación de personas bajo la norma ISO 17024 para el administrador de propiedad horizontal. Bienvenidos todos a esta tarde de conversatorio, de un rico café que nos acompaña después de nuestra hora de almuerzo para que podamos seguir aprendiendo los conceptos sobre la certificación de personas. Venimos y dentro de las emisiones anteriores explicándoles a todos ustedes de una manera general todos estos conceptos que abordan el proceso de certificación de personas para el administrador de propiedad horizontal. Hemos entendido que esto es un proceso de evaluación, se diferencia de manera clara de los procesos de certificación académicos. Hemos comprendido el alcance tanto nacional como internacional de estos procesos de certificación y también la importancia y los beneficios que nos trae a nosotros como administradores de propiedad horizontal certificarnos bajo este esquema de evaluación con la finalidad de certificar y acreditar nuestra idoneidad, la experiencia que nosotros tenemos como administradores de propiedad horizontal, acreditar y certificar el saber hacer. Tenemos claro que nosotros manejamos unos conceptos a lo largo de nuestra trayectoria como administradores de propiedad horizontal y que los hemos adquirido esos conocimientos dentro de la academia a través de los diferentes programas académicos que se imparten para el ejercicio de nuestra actividad y nuestra profesión, como son los diplomados, como son el tecnólogo en propiedad horizontal, los programas técnicos laborales y también toda esa formación complementaria en la cual pues hemos visto en estos últimos tiempos a todos los administradores de propiedad horizontal demasiado activos, como son los congresos, como son los conversatorios, los cursos de capacitación, y todo esto nos ha servido como un complemento muy especial para nosotros certificar nuestro conocimiento. Desde hace 5 años y con Saber Lonja Certificaciones venimos divulgando un nuevo esquema de certificación para demostrar que no solamente tenemos esos conceptos y todas esas herramientas académicas, sino que también las sabemos implementar, que sabemos hacer el ejercicio de nuestra profesión, y por eso desde allí se desprende este lindo proceso de certificación bajo la norma ISO 17024 para el administrador de propiedad horizontal. Definitivamente aquí lo que pretendemos, o este proceso lo que busca, es certificar la experiencia, teniendo ya todos los administradores de propiedad horizontal un concepto claro sobre sus conocimientos, sobre lo que yo he aprendido en la academia a través de un proceso de evaluación que realiza un organismo de evaluación de la conformidad que se encuentre acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC a través de unos procesos claros y transparentes. Demuestro yo como administrador de propiedad horizontal que sé hacer mi trabajo. Es demostrar realmente la idoneidad y es un camino efectivo y corto también para nosotros profesionalizar nuestra actividad como administradores de propiedad horizontal. Partiendo de toda esa generalidad, empezamos desde la emisión anterior, donde tuvimos un invitado muy especial. Estuvimos con el director de marketing de Saber Lonja Certificaciones, Nelson Ruiz, quien también ha traído una trayectoria de experiencia en divulgar estos procesos de certificación a través del marketing a los administradores de propiedad horizontal, y él nos hablaba específicamente de los beneficios sobre el proceso de certificación. ¿Cuáles son esas ventajas? Porque yo como administrador de propiedad horizontal debo utilizar esta herramienta para acreditar no solamente mis conocimientos, sino también mi saber hacer. Recuerden que dentro de todo el marco de cualificaciones lo que se busca es nosotros certificar el saber ser, que es el que evalúa todas esas habilidades blandas, el saber saber, que es el que evalúa y el que determina y certifica los conocimientos adquiridos en la academia, y el saber hacer,
que es el que evalúa nuestra experiencia. Y de eso se trata este proceso de certificación. Yo creo que ya todos los que nos han acompañado a lo largo de estas emisiones nos hemos vuelto ya súper expertos en la conceptualización de estos procesos y sin duda alguna nos van a llevar a tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a nuestro campo de proyección que tengamos en esta actividad a nivel nacional o inclusive a nivel internacional, determinar con cuál entidad yo me certifico. Para todos los casos es importante que nosotros manejemos muy bien las diferencias entre cada esquema de certificación que maneja cada una de estas tres entidades que actualmente certifican en el país. Todos manejan, o las tres manejan tres esquemas totalmente diferentes. Es una falsa concepción cuando decimos no importa con cuál entidad usted se certifique, pero certifíquese, que todas son iguales. Les quiero comentar, y en las emisiones pasadas, hoy vamos a recordarles que ya hemos analizado y ya hemos conceptualizado que las certificaciones de acuerdo a su esquema las hacen totalmente diferentes. Unas entidades están certificando por normas y vamos a hablar ya de manera específica directamente desde Saber Lonja Certificaciones. Se está certificando la ocupación del administrador de propiedad horizontal. No es lo mismo usted certificarse o certificar su esquema como administrador de propiedad horizontal bajo una norma de competencia laboral, ya sea la que se aplique aquí en este país o la que se aplique de manera local en otro país, a que usted certifique su ocupación. Aquí estamos hablando ya de manera directa y específica que Saber Lonja Certificaciones está certificando la ocupación, no la norma de competencia laboral, sino la ocupación completa del administrador de propiedad horizontal. Hemos entendido también, y de acuerdo a lo que vimos en las emisiones pasadas, que efectivamente las ocupaciones en Colombia para el administrador de propiedad horizontal se desarrollan bajo la entidad que es delegada y autorizada por el gobierno nacional para implementar estas normas de competencia laboral, establecer cuáles son las ocupaciones que rigen aquí en Colombia, esto establecido y desarrollado dentro de un marco de cualificaciones que existen a nivel internacional, pero que en cada país se clasifican y se desarrollan de manera individual y de manera particular de acuerdo a la actividad laboral que existe en cada país, de acuerdo a la dinámica, a la complejidad que pueda tener el administrador de propiedad horizontal que administre conjuntos, hablemos solamente del uso del suelo de conjuntos residenciales que administra aquí en Colombia, no es igual el que administra conjuntos residenciales en otro país, porque se determinan diferentes criterios de clasificación, no solamente en la ocupación, sino para desarrollar cada una de estas normas. En Colombia se establece que la ocupación del administrador de propiedad horizontal son 10 normas de competencia laboral. La entidad delegada por el gobierno nacional es el SENA, es la entidad que se encarga de cualificar, de crear y de normatizar las normas de competencia laboral. En este caso específico ya lo hemos visto en emisiones pasadas, ya sabemos que es el SENA a través de las mesas sectoriales, también sabemos cómo hacer parte de esas mesas para aportar al sector, pero acá lo importante para entender este contexto de las 10 normas de competencia laboral y la diferencia del por qué no son iguales los esquemas, no es lo mismo yo certificarme bajo una norma que certificarme bajo 10 que trae la ocupación, toda vez que a través de estas mesas se analiza no solamente la complejidad de las funciones, en este caso del administrador de propiedad horizontal, sino el nivel de autonomía que maneja el administrador de propiedad horizontal en este cargo, la responsabilidad que él tiene a nivel de desempeño, a nivel de cantidad de actividades que él tenga que desarrollar en el ejercicio de su función, y esto viene muy ligado de la parte normativa. La ley 675 del 2001, que es la ley del régimen de propiedad horizontal, establece una serie de responsabilidades para el administrador de propiedad horizontal que no solo abarcan ese término de administración, le trae todo tipo de responsabilidades relacionadas con la contabilidad, relacionadas con la parte administrativa, relacionadas con
la parte legal inclusive, y hasta trae unos componentes técnicos en todos esos procesos de recepción de zonas comunes que a nosotros esta ley se refiere en el desempeño y conocimiento que nosotros debemos manejar para administrar las copropiedades. Entonces, el desarrollo de estas normas y la creación en cada país se establece de acuerdo a esa normativa legal y también va de la mano con el desempeño, la cantidad de actividades, qué tipo de actividades yo desarrollo, el nivel de educación que se exige en cada país, la capacitación y sobre todo esa experiencia que es en el fondo lo que se certifica a través de esta actividad requerida para el desempeño en el ejercicio de nuestra actividad. Cuando nosotros decimos que la ocupación en Colombia tiene en cuenta todos estos aspectos, estamos hablando del nivel de la cualificación que establece el SENA para el administrador de propiedad horizontal. Y les quiero compartir que el SENA en eso ha sido exigente, o dentro de las mesas sectoriales que son creadas por nuestros mismos colegas, por los mismos administradores de propiedad horizontal, establece y define que son 10 normas de competencia laboral las que aplican para el ejercicio de nuestra actividad y para el ejercicio de nuestra profesión. Esto es un gran diferenciador con las normas de competencia laboral que se crean en otros países, como por ejemplo en Chile, que se realiza a través de Chile Valora, a través de México con la entidad Conocer, y cada país, así como nosotros con el SENA, tiene su entidad y su organismo que se encarga de normalizar, de crear estas normas de competencia laboral para el administrador de propiedad horizontal y específicamente, pues dentro de la estructura funcional de nuestra ocupación, el SENA, a diferencia de estos otros países a nivel Latinoamérica, por traerles algunos ejemplos, pues dice que nuestra ocupación no está regida por una norma, sino por 10. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Déjennos sus comentarios a través del chat, a través del WhatsApp de la emisora que nos facilita Radio Medina Estéreo, a través también de nuestro canal de YouTube, para que todos podamos seguir consolidando y aportando a estos procesos de certificación y a la creación de estas normas de competencia en Colombia. Desde nuestro punto ya profesional y personal, creemos que es algo muy positivo, porque es un marco referencial importante para que nosotros en la actividad como administradores de propiedad horizontal definitivamente nos diferenciemos de nuestros colegas en otros países a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que pues nosotros estamos entregando una ocupación en cuanto a actividades y temas normativos bajo unos estándares demasiado altos, tanto de evaluación como de formación. Recuerden que estas normas de competencia laboral también son la base para estructurar los programas para las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Basado en estas normas, cada programa académico debe desarrollar su pensum y su contenido programático. Entonces, esto es lo que hace que realmente nuestro país también en estándares, no solamente de certificación, como lo estamos viendo y lo hemos entendido a lo largo de estos programas, sino en términos también o en temas académicos, estemos dejando una referencia muy alta en otros países. Es por eso que también vemos muchas personas de otros países que se vienen a estudiar aquí a Colombia, porque nosotros marcamos siempre esa diferencia en temas académicos, y es por esa misma exigencia que desde estas normas se vienen generando y se vienen creando a través de las mesas sectoriales. Nuestra ocupación como administrador de propiedad horizontal no podía ser la excepción y se viene desarrollando a partir de este año 2021 a través de 10 normas de competencia laboral. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre la certificación de un esquema que está creado bajo normas colombianas con uno que se pueda crear de otro país, con las normas locales de otro país, definitivamente es abismal. Es una diferencia demasiado grande
Y mal estaríamos nosotros seguir diciéndole al administrador de propiedad horizontal, no importa con quién te certifiques, certifícate, cuando definitivamente la tendencia de nosotros tiene que ser seguir manteniendo esos niveles de cualificación, esos niveles de exigencia de desempeño, de creación de normas, de estructuras funcionales y sobre todo de temas legislativos que nosotros venimos adelantados por décadas en comparación, hablemos solo de Latinoamérica, en comparación con otros países vecinos y otros países hermanos. Así que siempre lo hemos dicho, manejamos un esquema funcional en la ocupación del administrador de propiedad horizontal demasiado exigentes, pero esto es lo que definitivamente a nosotros nos hace profesionales en el ejercicio de nuestra actividad y nos diferencia en nuestro campo de acción con otros colegas. Así que bueno, la invitación es a que ustedes, entendiendo este concepto de una manera muy clara, pues podamos decidir hacer la certificación, y la invitación es que la hagamos con Saber Lonja Certificaciones, porque es la única entidad en estos momentos en el país que está certificando la ocupación completa. No estamos certificando por normas y yo hoy les traigo un cuadro, se los voy a compartir. Es un cuadro comparativo donde el SENA establecía desde el año pasado que las normas de competencia para el administrador de propiedad horizontal eran 7. Aquí en este cuadro, ahorita se los vamos a agrandar, simplemente es para que ustedes entiendan el concepto o el cambio que se vienen generando a través de estas normas y que el SENA las viene actualizando. Venían o eran dentro de la ocupación funcional, estábamos hablando que eran 7 normas de competencia laboral. Son las que yo les estoy mostrando aquí en este cuadro y que les estoy sombreando en este momento. Desde el año pasado o hasta el año pasado estábamos hablando que la ocupación para el administrador de propiedad horizontal se regía bajo 7 normas de competencia laboral. A partir de este año 2021, el SENA, a través de sus mesas sectoriales, actualizó estas normas y implementó unas, suprimió otras, y es lo que les queremos hablar hoy de manera específica en este programa. De esto tenemos que hablar, para que ustedes entiendan muy bien por qué cuando hay administradores que ya están certificados con Saber Lonja Certificaciones, en su certificado me aparecen 7 normas, pero la doctora Erika Cubillos y en Saber Lonja Certificaciones y en todo lado leo que dicen que están certificando sobre 10 normas. ¿Dónde están las otras 3 normas? ¿Por qué me estoy confundiendo? ¿O ustedes me están confundiendo a mí? Bueno, hoy vamos a aclarar como este tema para que todo lo tengamos conceptualizado y podamos entender. Primero, que a partir del año 2021 cambiaron las normas, se actualizaron. Es decir, que el SENA estableció que para la estructura funcional del administrador de propiedad horizontal, de 7 normas que habían, pasaron a conformarse su esquema completo bajo 10 normas. Que dejaron o mantuvieron 4 normas, se mantienen 4 normas del esquema anterior. Se retiran 3 normas y se traen 6 normas nuevas en el esquema del administrador de propiedad horizontal. Yo les voy a explicar una a una cuáles fueron las normas que se crearon, cuáles fueron las normas que directamente adicionaron y cuáles fueron las normas que retiró, digámoslo así, a título de divulgación, la mesa sectorial para el administrador de propiedad horizontal, y ustedes puedan realmente tener ese concepto claro. Lo que vamos a hacer en este programa, y por temas de tiempos, simplemente es mencionarlas. Ver el contexto y de lo que trata cada norma, pues lo podríamos hacer en emisiones siguientes para que todos conozcamos de estas normas de competencia laboral y cómo se nos maneja un nivel de exigencia en nuestro país definitivamente muy alto para el ejercicio de nuestra ocupación. Cerrando el programa, vamos a ver todo lo relacionado o vamos a tocar específicamente qué trae el proyecto de ley de reforma al régimen de propiedad horizontal, el 511 del 2021, relacionado con esta exigencia y este requisito de certificación de personas para el administrador de propiedad horizontal, y también podamos entender cuál es la importancia de certificar nosotros la ocupación de nuestra actividad. No de certificar normas, sino de certificar la ocupación del administrador de propiedad horizontal. Bueno, entonces vamos a compartirles aquí la pantalla
para que ustedes puedan entender el concepto más claro y yo compartirles aquí cuáles son las normas que se mantienen. Recuerden que estamos hablando de las normas sectoriales de competencia laboral. Cuando nosotros vimos en las emisiones pasadas cómo estaban organizadas, siempre mencionamos que estas normas manejan una codificación. Esa codificación es la que nos establece a nosotros lo que mencionábamos anteriormente, es decir, cuál es el grado de complejidad, qué es lo que trae esa norma sectorial, qué es lo que analiza, para que nosotros efectivamente pues podamos entender por qué estas normas traen unos códigos, traen una codificación que es una información demasiado amplia y que efectivamente pues nos sirve a nosotros para qué o por qué se crean esos códigos. Esos códigos nos determinan cuál es el área de desempeño, en qué área de desempeño nosotros estamos, si hacemos parte de las finanzas y administración, que es el área 1, si hacemos parte del área de desempeño de las ciencias naturales, de los recursos naturales, o si por lo contrario nuestra actividad hace parte del área de desempeño de salud, de la horticultura, de ventas y servicios, de todo lo relacionado con procedimientos de fabricaciones. Es así como la clasificación en nuestro país de la ocupación, pues también determina su clasificación según el campo de actividad productivo y definido y la naturaleza de trabajo que nosotros desarrollamos. Entonces estamos hablando de las áreas de desempeño y esas áreas tienen unos números de clasificación. Cuando nosotros aquí en la pantalla que yo les estoy proyectando vemos al lado del nombre de cada norma que vienen acompañadas con estos códigos, pues estos códigos en el fondo o estos números nos permiten identificar no solamente la norma, sino también establecer cuáles son esas áreas de desempeño de acuerdo a la codificación, cuáles son los niveles de cualificación que nosotros desarrollamos a nivel nacional, que son los niveles de educación que nosotros manejamos en temas académicos, si son o si esas normas hacen referencia o sirven para los niveles de educación superior, donde estamos hablando que es nivel A, nivel B, o contrario sensum, las normas de competencia laboral para el administrador de propiedad horizontal hace referencia a un nivel de educación para el trabajo y desarrollo humano, que son los niveles C y niveles D. Entonces aquí hablamos de las funciones específicamente y nos trae dentro de esta codificación pues obviamente el número de la ocupación, el campo ocupacional, el área de ocupación, el nivel de cualificación que nosotros le estamos mencionando y el área de desempeño. Es por eso que estas normas traen una codificación pues obviamente muy amplia, es decir, de 9 números, que es la que nos permite a nivel de ocupación determinar lo que yo les he mencionado. Entonces vamos a leer la norma y vamos a leer su código bajo el entendido que esos códigos nos llevan directamente a la ocupación y que esas ocupaciones se determinan por el nivel de funciones y actividades laborales que desempeña el administrador de propiedad horizontal en nuestro país, porque nosotros desarrollamos nuestra actividad es en Colombia y bajo las actividades que nosotros desarrollemos en nuestro territorio, asimismo se crean estas normas. Entonces, las normas que se mantienen en comparación a las 7 que existían eran: la primera es la que habla sobre contratar servicios de acuerdo con normativa y procedimiento administrativo. Esta norma en específico nos habla sobre todos los temas de contratación. No nos pide a nosotros como administradores de propiedad horizontal que nos volvamos abogados o que seamos abogados, que interpretemos y elaboremos contratos. No, nos pide esta norma que de acuerdo a unas normas y a unos procedimientos administrativos, nosotros realmente llevemos el contratar los servicios para propiedad horizontal bajo unos procedimientos técnicos específicos. En cuanto a conocimientos, nos pide manejar algunos conceptos básicos relacionados con todo el tema legislativo de la contratación, es decir, que nosotros podamos entender cómo se perfecciona un contrato, hablando desde el punto de vista legal, cuáles son los elementos esenciales de un contrato y los aspectos mínimos que yo debo tener en cuenta en el momento en
que si yo soy administrador de propiedad horizontal y no soy abogado, pero para eso yo contrato a mi asesor jurídico, mi abogado me pasa un contrato para firmar que yo tenga los conocimientos básicos y esenciales para determinar si el contrato está bien elaborado y yo lo pueda interpretar muy bien bajo la asesoría, obviamente, que me va a dar mi abogado. Pero también nos establece esta norma todo lo relacionado sobre los procedimientos de contratación, y esto lo establecen unas normas internas, unas normas técnicas a través de un proceso de calidad y administrativo que nosotros debemos implementar como administradores en nuestra copropiedad. Esto viene muy de la mano a que debemos romper esos esquemas tradicionales de contratación donde yo voy a contratar el más económico, yo voy a contratar el que me genera un plus más grande para la copropiedad en algún servicio, o yo voy a contratar los servicios de don Pedro Castro porque él es el presidente del consejo y él tiene una empresa de vigilancia, por ejemplo, y puedo yo, pues, ¿por qué no le voy a ayudar a mi copropietario o al propietario de mi comunidad para darle ese negocio a él? Lo que esta norma pretende es evitar todas esas prácticas y que lo llevemos a unos procedimientos establecidos donde no solamente se evalúe el servicio por un precio, sino se evalúe también por los estándares de calidad que nos puedan ofrecer los proveedores, por los análisis que nosotros tengamos en cuenta como copropiedad para contratar estos servicios y otros aspectos técnicos. Esta norma o su código es 2106-01025. Otra norma que se mantiene de esas 7 que habían a las 10 que pasan es la relacionada con atender clientes. Toda la norma que viene vinculada con atender clientes. Y ha criticado mucho este concepto. Lo realiza la mesa sectorial y la mantiene dentro de su esquema funcional porque considera que el administrador de propiedad horizontal, al tener unos procedimientos establecidos de servicio, de acuerdo también con unas normas técnicas, él puede mitigar un poco las no conformidades que se presentan en la comunidad, puede mejorar todo lo relacionado con las necesidades de cada copropietario y los intereses que tenga sobre esa administración de zonas comunes, y asimismo generar una caracterización específica de la misma copropiedad, entender que las copropiedades también son como las personas, tienen su personalidad, y bajo esos estándares de atención al cliente que establecen estas normas técnicas, lo que se busca y lo que se pretende es que el administrador de propiedad horizontal las lleve a cabo a través de estos procesos técnicos de servicio y atención al cliente con unos protocolos establecidos, no de manera informal, que si alguien tiene alguna inconformidad con el servicio que yo ofrezco o con el celador, con la señora del aseo, que son mi equipo de trabajo, pues lo manifieste a través de un proceso y unos protocolos que yo tenga establecidos para atender clientes. Estos protocolos también sirven en el momento en que nosotros podamos darle toda esa inducción a nuestro equipo de trabajo y efectivamente podamos, desde la recepción donde entran nuestros propietarios al edificio, a nuestra propiedad horizontal, recibir una atención adecuada, de manera protocolaria, hacer un saludo como lo establecen estas normas de calidad, lo mismo cuando atendemos una llamada telefónica, mencionar nuestro nombre, nuestro apellido. Son unas especificaciones técnicas que vale la pena nosotros implementarlas en nuestro proceso de administración. Esta norma y su código se desarrolla bajo el número 2106-01020. Luego se mantiene también de estas 7 normas la normatividad que hace referencia con el código 2106-02024, y es la que hace referencia en controlar los documentos de archivo de acuerdo también con normativa y procedimientos técnicos. Existe una normatividad técnica donde nosotros debemos llevar un control adecuado sobre toda la documentación que llega a la administración y que nosotros manejamos, no solamente la relacionada con las actas de las reuniones que nosotros desarrollamos, sino los documentos propios de la propiedad horizontal, los
todos los relacionados con el mantenimiento de las zonas comunes, los planos, debemos manejar un control de documentos de planimetría, lo que nos entrega la constructora. Si nosotros lo organizamos de una manera técnica y normativa, como nos indica el procedimiento de estas normas, pues efectivamente nosotros también podemos tener una administración muy bien organizada y manejar una trazabilidad de continuidad al buen ejercicio de nuestra gestión con las próximas administradores siguientes. Entonces, dentro de la mesa sectorial se establece que esta norma de controlar los documentos de archivo se debe mantener dentro de la ocupación en el saber hacer de la actividad como administradores de propiedad horizontal. Viene la cuarta norma que se mantiene, que es el código 2106-01021, y estamos hablando de organizar reuniones administrativas de acuerdo con procedimientos técnicos. Cuando hablamos de reuniones administrativas, estamos haciendo referencia específicamente a la gran reunión anual que nosotros tenemos, que es la reunión o la Asamblea General de Copropietarios, organizar las reuniones de acuerdo con procedimientos técnicos, también las relacionadas con las actividades sociales. Ahorita que estamos en el mes de octubre, pues la idea es no solamente saber cómo se hace una asamblea, sino también yo cómo organizo toda la logística para el evento que voy a tener con los niños ahorita, que venga también muy de la mano, no solamente con estos procedimientos técnicos, sino también con las normas de bioseguridad. Recuerden que nosotros seguimos en estado de emergencia, el COVID no se ha ido y nosotros debemos garantizar que no solamente implementamos estas normas técnicas, sino también efectivamente las normas relacionadas con la salubridad y bienestar de nuestra comunidad. Qué papel tan importante el que nosotros jugamos en nuestras comunidades. ¿Cuáles son las normas que se eliminan? De esas 7 que habían, ¿cuáles quitó la mesa sectorial y el SENA a través de este esquema funcional? Y determinan que esas normas ya no hacen parte del esquema de la ocupación, que hacían parte de las 7 normas que existían, pero que a partir de este año ya no hacen parte de las 10 normas que se actualizaron. Entonces, es la norma que hace referencia a controlar los inventarios según los indicadores y métodos. Esta norma hacía referencia a nosotros manejar inventarios dentro de la copropiedad. También retiró la norma implementar programas de propiedad horizontal de acuerdo con normativa técnica y legal. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro y presente, porque esta norma sale del esquema ocupacional porque ya la vigencia ha caducado. Estas normas se tienen que ir actualizando. El SENA no le actualiza su vigencia, sino simplemente lo que hacen es retirarla del esquema funcional de la ocupación, y es una norma que debemos estar todos muy atentos, porque una de las entidades que certifica, y específicamente voy a dar el nombre, es el SENA, viene certificando sobre esta norma. Esta norma también tiene una transición, más o menos son 2 años, donde ya pues la norma queda totalmente retirada, pero el administrador de propiedad horizontal tendrá nuevamente que actualizar su esquema bajo las normas que estén vigentes. Entonces, los administradores de propiedad horizontal que se certificaron bajo esta norma, el código es 2106-0118, implementar programas de propiedad horizontal de acuerdo con normativa técnica y legal, pues queremos contarles que ya estamos un poquito desactualizados, porque esa norma efectivamente sale del esquema de la ocupación, ya no hace parte de la ocupación del administrador de propiedad horizontal. Por un tema de transición va a tener vigencia algunos años, pero corresponderán a los que están certificados por esta norma generar la actualización de la misma. Y retira también la norma procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y metodología estadística. Es la norma con el código 2106-01026. Aquí específicamente pues nos hablaba que nosotros, o nos pedía esta norma, que nosotros como administradores de propiedad horizontal debíamos manejar datos estadísticos, ya sea de la copropiedad, de temas presupuestales, de informes de desempeño. Todo se tenía que presentar a través de esas metodologías de estadística, manejar unas tablas de cálculo, unos análisis estadísticos específicos, y esa norma es retirada con la actualización que llega este año. ¿Cuáles normas incluyó? Incluyó 6 normas
consideramos que son importantes, que hagan parte del esquema de certificación. Y nos dice la mesa sectorial a partir del año 2021 que el administrador de propiedad horizontal en su ocupación también debe demostrar que tiene conocimiento y procedimientos técnicos sobre la recuperación de cartera de acuerdo con la norma. No basta solo contratar el abogado, sino nosotros establecer un procedimiento para el recaudo de cartera en nuestra copropiedad. Esta norma es súper interesante, me parece una muy buena norma que nosotros de alguna manera lo hemos venido o lo desarrollamos a lo largo de nuestra experiencia, y que si lo comparamos con la norma técnica simplemente es llevarlo a un procedimiento y a un papel determinado para nosotros dejarle ese legado a la copropiedad. Y en las evaluaciones que se desarrollan de estos procesos, pues efectivamente nos preguntan la trazabilidad sobre los procedimientos que nosotros implementamos en la propiedad horizontal para recuperar cartera. El código de esta norma es el 2103010097. Tenemos también la norma que incluye, que es tramitar requerimientos del usuario de acuerdo con procedimiento técnico y protocolo de servicio. El código de la norma es 2601020029. Esta norma específicamente es la que hace referencia a las PQRs, al procedimiento que nosotros implementamos en nuestra copropiedad de reclamos, quejas y también felicitaciones. Así que quien no tenga implementado un proceso de PQR en su copropiedad o en la propiedad horizontal que usted administra, impleméntelo. La ocupación nos lo dice, nos lo exige, y dentro de estos procesos lo evaluamos. El objeto es de todo este conocimiento y de todos estos procesos es que ustedes también lo lleven dentro de sus copropiedades. Habla también el esquema funcional e incorpora la norma de elaborar presupuestos de acuerdo con metodología y guía técnica. El código de esta norma es 210303026. Esta norma, a pesar de que la ley nos exige a nosotros, en algunos casos obligatorios, en otros no, contar con nuestro revisor fiscal, nos pide que nosotros como administradores de propiedad horizontal, independientemente si tenemos nuestro profesional, nuestro contador, que es nuestro asesor en todos estos temas, nuestro revisor fiscal, que nosotros tengamos implementado dentro de la copropiedad unos procedimientos para la elaboración de presupuestos, que es como el foco principal que manejamos en la contabilidad, administrando inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, pero que tengamos unos procedimientos establecidos. No basta con que el contador, el revisor fiscal nos entregue a nosotros los informes, nos lleve la contabilidad, sino que nosotros tengamos implementados estos presupuestos y estas acciones contables a través de unos procesos y una guía técnica contable que los contadores lo manejan muy bien, pero que nosotros como administradores de propiedad horizontal estamos en la obligación de conocer y de implementarlo. Es como el tema de sistema de seguridad y salud en el trabajo, que ya lo vamos a ver. Incluye también la norma de coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestión y procedimiento administrativo. Es el código 2106010023. Habla también o incorpora una nueva norma que es proyectar informes de gestión de acuerdo con la normativa de propiedad horizontal. Los informes de gestión y en las asambleas que uno a veces como abogado acompaña a muchos colegas administradores de propiedad horizontal, carecen de esta norma y de esta técnica para presentar los informes a los miembros de consejo o presentar informes de gestión a los asambleístas. Algunos ni siquiera utilizan herramientas de diapositivas para presentar estos informes, y lo que nos lleva a esta norma es a perfeccionar esa actividad. Yo creo que desde esta norma también dignificamos mucho nuestra actividad como administrador de propiedad horizontal. Si nosotros presentamos un informe de acuerdo a la norma técnica que nos está trayendo aquí esta norma de competencia laboral y que nos dice o nos evalúa que nosotros debemos conocerla, saberla hacer, saberla implementar, pues efectivamente nosotros estamos entregando unos informes realmente ejecutivos a nuestro equipo de trabajo. El código de esta norma es el 2106010028. Y la última norma que incorpora de estas 6 nuevas en el esquema de ocupación hace referencia a implementar sistema de seguridad y salud en el trabajo según la normativa técnica. Aquí específicamente también pasa exactamente lo mismo,
sobre todo este tema relacionado con los especialistas. Si bien es cierto, nosotros tenemos las entidades que se encargan de implementar estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, lo que nos pide el esquema funcional en Colombia para el administrador de propiedad horizontal es que nosotros manejemos conceptos y sepamos muy bien cómo son los procedimientos de implementar estos sistemas, toda vez que uno, son obligatorios y segundo, pues nosotros debemos tener la garantía de que a pesar de que tenemos nuestro asesor, nuestro colaborador en implementación de sistemas en salud y seguridad en el trabajo, efectivamente esa persona que contratamos lo hace bien. Entonces la norma nos pide que manejemos unos conceptos mínimos, unos productos específicos sobre esta implementación de procesos. Estas son las normas que quería comentarles. Este es el cuadro comparativo que yo les traía en la tarde de hoy. Es un poco complejo entenderlo, pero las personas que deseen tener este cuadro que yo les estoy presentando o el que les presenté al comienzo de la explicación sobre la diferencia de estas 10 normas, nos lo pueden solicitar a través de nuestro chat. Por medio de la emisora Radio Medina Estéreo, con el chat y el número directo que nos entrega el profesor Francisco Medina para que ustedes nos dejen sus preguntas, sus inquietudes y en paralelo puedan solicitar el cuadro comparativo de las normas de competencia laboral para el administrador de propiedad horizontal. Yo se lo suministro, no tiene ningún costo. Los conocimientos que nosotros tenemos sobre estos esquemas de certificación queremos compartirlos con ustedes porque estamos convencidos que definitivamente es un tema que nos lleva a ser especialistas en nuestra actividad, a complementar un poco más todo ese campo de acción de conocimiento que nosotros tenemos. Y a nuestros seguidores del canal de YouTube pueden solicitar este cuadro dejándonos un mensajito en el chat, en el cuadro de comentarios. Suscríbanse por favor a nuestro canal y nosotros en respuesta nos pueden dejar un correo electrónico o su número telefónico, les estamos enviando este cuadro comparativo. Este es el programa que teníamos preparado para hoy. Hoy seguimos escalonando en conocimientos y en conceptos. Ya sabemos que a partir de este año estamos hablando de 10 normas de competencia laboral que hacen parte de nuestra ocupación. Ya sabemos hoy, aprendimos cuáles son esas 10 normas. Sabemos de las 7 normas que habían hasta el año pasado para la ocupación, que quedaron 4. Ya sabemos bien cuáles son las 4 normas que quedaron. Eliminaron 3 normas. ¿Cuáles son las 3 normas que eliminaron? ¿Y cuáles fueron esas 6 nuevas normas que la mesa sectorial de propiedad horizontal como que nos apretó un poquito más en el ejercicio de nuestra ocupación y nos dijo, bueno, señores administradores de propiedad horizontal, ustedes en su ejercicio y en su actividad y de acuerdo a lo que se exige en nuestro país y a toda nuestra normativa, debemos demostrar y manejar desde la parte técnica 10 normas sectoriales de competencia laboral que hacen parte de nuestra estructura funcional. Y a las instituciones educativas les dijo, ojo, señores académicos, instituciones, escuelas, institutos para el trabajo y desarrollo humano, elaboren sus programas técnicos teniendo en cuenta estas 10 normas que hacen parte del esquema funcional como el administrador de propiedad horizontal. Así que el tecnólogo del SENA ya lo está actualizando, ya tienen que actualizar su programa académico. Los programas técnicos laborales tienen que incluir estas nuevas 10 normas y nosotros como administradores de propiedad horizontal en proceso de certificación indiscutiblemente estamos llamados a certificarnos sobre la ocupación, sobre las 10 normas. Es la invitación especial que viene desde Saber Lonja Certificaciones. Muchísimas gracias a la emisora Radio Medina Estéreo por este espacio de conocimiento tan amplio que hemos tenido todos estos viernes a las 6 de la tarde. A los administradores de propiedad horizontal que se pudieron conectar hoy, bienvenidos, gracias por su asistencia. Compartan este video, de verdad que esta información es supremamente importante, la podemos escuchar un día de viaje mientras vamos manejando, la ponemos en el carro y vamos aprendiendo. Podemos escucharla mientras estamos en la copropiedad, adelantando alguna actividad laboral. Ponemos este video y aprendemos sobre estas normas de competencia laboral. Compartamos esta información con los colegas. De verdad que es muy importante que todos manejemos estas diferencias y entendamos
de esas famosas 7 normas, cuáles fueron las que cambiaron, cuáles no, y a seguir así ampliando nuestros conocimientos. Por temas de tiempo no alcanzamos a hablar sobre lo que nos trae la reforma de propiedad horizontal, el proyecto de ley relacionado con la certificación de competencias laborales para el administrador de propiedad horizontal. Vamos a dejar ese tema para la siguiente emisión, el siguiente programa. Vamos a hablarles sobre todo lo que trae este proyecto de ley y por qué realmente es tan importante que ustedes conozcan estos conceptos para que cuando estos esquemas, que hoy en día son totalmente voluntarios y pasen a ser obligatorios, ustedes no pierdan inversión en tiempo, inversión en dinero y sobre todo inversión en expectativas, acreditándose o certificándose bajo unos esquemas que muy probablemente cuando el proceso sea obligatorio no les vaya a servir. Es importante que ustedes manejen esa información o terminen todos homologándolos con las entidades que ofrecen la ocupación completa o las normas completas de la ocupación para el administrador de propiedad horizontal. En Colombia ya ocurrió, ya ha ocurrido con el sector inmobiliario, con los evaluadores, viene ya detrás el proyecto de ley también para el agente inmobiliario y nosotros estamos ahí también en el Congreso de la República debatiendo si al administrador de propiedad horizontal es importante exigirle esta certificación de competencias laborales para el ejercicio de su actividad o función. Recuerden, mi nombre es Erika Liliana Cubillos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y los esperamos el próximo viernes en la próxima emisión de Esto Tenemos que Hablar, un programa creado para hablar de manera clara y directa sobre los procesos de certificación. Que tengan todos una feliz tarde y estamos en contacto. Chao, chao.